Partido Ciudadanos tiene la palabra el señor Cambronero. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministra. Gracias por su detallada explicación de la operación Balmis. Me gustaría empezar mi intervención, como en todas las que intervenga el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, acompañando a las miles de familias, más de 23.500 ya, que han perdido a un ser querido en esta horrible crisis sanitaria. Nuestro recuerdo y nuestro cariño más sincero. También, como no, para los que están luchando contra la enfermedad en los hospitales y en sus casas. Desearles a todos una pronta recuperación. Tampoco puedo dejar de rendir homenaje a nuestros héroes, a los profesionales sanitarios. Tenemos que rendirles homenajes, sí, pero también medios. Siguen demandando medios a día de hoy. Lo uno sin lo otro no tiene sentido. Siguen siendo el colectivo con más porcentaje de infectados, con más de 40.000, y son quienes luchan en primera fila contra este implacable enemigo. Gracias también a los españoles que continúan más de 40 días encerrados en sus casas, dando un ejemplo de responsabilidad que va a hacer historia, usted lo ha dicho. Así que gracias, España. Las siguientes palabras son para los que mantienen el país a flote, bajo mínimos, funcionarios de prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el personal esencial y, claro que sí, los hombres y las mujeres que componen las Fuerzas Armadas. Ministra, hoy, en esta terrible pandemia, estamos viendo que nuestras Fuerzas Armadas son muy valiosas, valiosísimas, más esenciales de lo que muchos creían, y está muy bien hablar del sacrificio que están haciendo y darle las gracias, como también hizo usted en el Palacio de Hielo y ha hecho hoy, agradecimiento al que nos sumamos desde Ciudadanos. Pero también es momento de compensar todos esos sacrificios y premiar su trabajo. Sería bueno que le recordara también a sus socios de Gobierno que las Fuerzas Armadas no son un gasto superfluo, hoy menos que nunca. Los hombres y mujeres del Ejército Español han trabajado y trabajan, como usted bien ha dicho, mano a mano con el personal sanitario, los funcionarios de prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los trabajadores esenciales, y realizan una labor valiosísima para la sociedad española allá donde se les envía. El mejor homenaje que podemos rendirles es el suministro de medios para protegerse y que puedan hacer su trabajo con seguridad. Ministra, es la primera vez que comparece usted en esta comisión desde el inicio de la pandemia y quisiera darle las gracias por mandar a estos magníficos hombres y mujeres que usted ha homenajeado. Y también gracias por pedir perdón por los errores. Es prácticamente usted la única que lo ha hecho en el Gobierno. A todos nos conmovieron sus palabras ensalzando la labor de nuestras Fuerzas Armadas en el Palacio de Hielo. Hoy las ha repetido, pero también ha dicho que los errores son suyos y que los reconoce. Ojalá los gobiernos hicieran autocrítica y se emocionaran en los duelos empatizando con familiares y con víctimas. Pero decidieron gestionar esta catástrofe solos. Y hoy somos uno de los peores países en cuanto a las cifras de fallecidos y contagiados. Por eso, a pesar de los continuos ofrecimientos de mi partido, de Ciudadanos, para ayudar y aportar soluciones, decidieron estar solos y continúan solos. En este momento concreto de la gestión y lucha contra la pandemia es necesario transmitirle lo que ya han intentado transmitirle las asociaciones con escaso éxito. Hoy ha tenido una reunión con ellas. Ministra, hay una escasez terrible de medios de protección en las unidades desplegadas en todo el territorio nacional. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Es intolerable que mientras nuestros militares se juegan el pellejo, luchando para mantener a la población confinada, ustedes denieguen la condición de colectivo de riesgo de contagio a quienes prestan diariamente este servicio. Y además no reconocen la infección por coronavirus o incluso hasta el fallecimiento como accidente laboral. En Ciudadanos ya se lo hemos registrado, ministra. Es fácil, cumplan con quienes cumplen con España. Nos gustaría plantearle diversas cuestiones que también nos trasladan las asociaciones y que nos surgen de sus manifestaciones. Test, ministra. ¿Cuántos han hecho, en qué unidades y cuáles son los resultados? Algo nos ha adelantado. Las cifras que le hemos oído hoy muestran que hay muchísimo todavía por hacer. ¿Cuántos test tienen previsto hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Responda y no se esconda detrás de la heroicidad de nuestros militares. Los test y los datos que reflejan son un arma valiosísima contra esta pandemia. Y ustedes a estas alturas ya lo deberían saber. ¿Cuál es la política que están siguiendo para incorporar a los reservistas de especial disponibilidad? ¿Cuántos reservistas han activado? Hay que recordar que reservistas voluntarios y de especial disponibilidad no tienen mucho que ver. Y si se da esa incorporación, o si se ha hecho, hay que hacerla con la debida garantía jurídica de disponibilidad, derechos y futuro. Momentos tan graves como este nos hacen a todos conscientes de quiénes son esenciales a la hora de mantener el Estado funcionando bajo mínimos. El Ejército, como siempre, está dando la cara. Pero no tanto el Gobierno como mando, ministra.
Quizá ahora seamos perfectamente conscientes de que mantener el despido a los 45 sea incoherente con el magnífico servicio que están realizando nuestros militares. ¿Piensan mantener esta normativa tal cual está, a pesar de la tremenda necesidad de personal que sufren nuestras Fuerzas Armadas y el servicio esencial que prestan? ¿Van a imponer una moratoria al examen de permanencia para todos aquellos que cumplan los 45 y pierdan esta convocatoria? En Ciudadanos, además de intentar proponer acabar con los despidos, vamos a registrar que tengan esa moratoria de 2 años. Hay que premiar el sacrificio de nuestros héroes y para ello hay que hablar de estos sacrificios, hay que conocerlos. Concretamente hablamos de que muchos militares sufren la movilidad geográfica y por ellas acaban a cientos de kilómetros de sus familias. No les ven y, por si esto fuera poco, en algunos territorios reciben caceroladas instigadas por los infectados del virus del independentismo. Algunos de ellos exponen aquí mismo su odio y la aversión que le provocan los uniformes. Unos uniformes, además, que están moralmente muy por encima de ellos. Luchan contra un enemigo invisible para el que, además, no tienen las protecciones necesarias. Estos y otros son los sacrificios que sufren nuestras tropas. Algunos parten del mismo ministerio. Por eso le pido encarecidamente que acabe con estos sacrificios en la medida de sus posibilidades. El drama es humano, ministra, usted lo ha dicho, pero las decisiones son políticas y las están tomando ustedes solos. Ministra, nos llegan situaciones terribles de miembros de las Fuerzas Armadas que hablan de dificultades para conciliar la vida familiar y laboral. Sabemos que los niños no van al colegio, es algo inédito, nunca había sucedido, y nadie puede contratar ayuda para esos niños, y menos con el salario de un militar. ¿Cuál es el motivo de que se deniega a muchos militares la conciliación para el deber inexcusable de cuidado de familiares? No se lo digo de oídas, nos hemos reunido con muchísimas asociaciones y en todas nos denuncian estas situaciones. Imagino que esta mañana posiblemente se lo hayan también transmitido. Conteste a las reclamaciones de las asociaciones y reconozca el derecho a esta conciliación. No les sirve esa compensación de 10 días anuales en una situación tan extrema y tan excepcional como esta. Escúcheles, escuche a las asociaciones. Todas con las que nos hemos reunido nos cuentan lo mismo, no reciben respuestas. Por lo tanto, nos gustaría saber las conclusiones que han tenido con la reunión de esta mañana en el Consejo y sus compromisos, sobre todo, que han tenido con las asociaciones. Otra cuestión que nos surge es la operación Zendal. Otro portavoz también lo ha mencionado. Fue una operación pensada, supuestamente, para hacer una encuesta en la que el Ejército iba a participar y de repente ha desaparecido o no sabemos qué ha sucedido con ella. Hay fuentes periodísticas que afirman que debido a la presión del independentismo se ha suspendido. Ministra, ¿qué ha sucedido con dicha operación? Explique los motivos de dicha suspensión. Voy acabando. Como le he dicho, si yo fuera usted y como miembro del Gobierno, comenzaría todas mis intervenciones pidiendo perdón, como usted ha hecho. Han decidido ir solos en la lucha contra esta pandemia, erróneamente, en mi opinión, pero están a tiempo de subsanar ese error. En Ciudadanos, desde el minuto cero, hemos estado ofreciendo nuestra mano para trabajar juntos. De hecho, seguimos ofreciéndonos para ejecutar políticas de consenso. Buenas políticas para los españoles que salven vidas y empleos, que tengan en cuenta a los agentes sociales y sean garantía de remar juntos para acabar con esta horrible pandemia. Le resumo, principales respuestas que le voy a demandar. Consideración de personal de alto riesgo de contagio por la COVID-19 a todo el personal de las Fuerzas Armadas desplegado y en base. Reconozca como acto de servicio o consecuencia del mismo la infección o fallecimiento por COVID-19 en los miembros de las Fuerzas Armadas. Test masivos a todos los miembros de la operación Balmis y medios de protección suficientes. Facilite la conciliación familiar de los desplegados. En definitiva, dé las gracias, como hace siempre y muy bien hecho, a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Pero hágalo con derechos y compensaciones a su brutal sacrificio. En estas va a tener el apoyo de mi grupo parlamentario, el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cambronero. Y corresponde ahora fijar posición al resto de los grupos y va a iniciar